Radio Mensajeros de Esperanza, Juventud con propósito. Poquitos pero contentos, ¿cierto? Los que estén contentos digan amén. Los que estén animados digan amén. Los que estén regocijados digan amén. Los que estén resignados digan amén. No se le puede decir amén a todo, porque resignados no estamos. Al contrario, estamos felices de saber que esta semana el Señor nos ha traído a disfrutar de un encuentro especial con Él, porque no todas las semanas sacamos este tiempo que estamos sacando durante esta semana para escuchar la palabra de Dios. Y quiero decirles que siempre que tengo la oportunidad de predicar en algún lugar de Colombia, y pues ya gracias a Dios hemos tenido el privilegio de predicar en todas las regiones del país, en la gran mayoría de ciudades capitales, y siempre recoge uno algo bonito de cada lugar donde lo envía Dios, y a pesar de que a veces predique los mismos temas, siempre aprendo algo nuevo de lo que Dios mismo me pone a predicar. Así que estoy muy contento de lo que estoy aprendiendo esta semana aquí en Genesaret, y contento de lo que aprenderé de ustedes en la medida en que logremos ir a sus hogares, visitarles, poder compartir un poquito allí más en familia, como sucedió esta tarde que visitamos un lindo hogar donde muchas personas, jóvenes la mayoría, tienen una necesidad de colocar en manos de Dios su futuro, su camino, su felicidad. Y creo que los que vinimos esta noche llegamos justo por eso, porque anhelamos que nuestro futuro esté fríamente calculado y garantizado por Dios. ¿Cierto que sí? Quiero saludar de manera especial a las personas que no pueden venir por las razones de fuerza mayor que algunos tienen, pero que nos escuchan a través de la transmisión en vivo que se está haciendo en Facebook, ¿verdad? Se transmite en vivo en Facebook, y eso ha sucedido estas noches y está sucediendo hoy, esta noche. Gracias, Laura, ¿verdad? Laura, gracias por ese trabajo técnico y tecnológico que haces, porque le damos la oportunidad a personas que por trabajo, por distancia no pueden llegar, pero pueden escuchar en vivo y en directo esta conferencia. Interesante, ¿verdad? Y un saludo para esas personas que anoche nos escucharon y esta noche nos están escuchando. ¿Tenemos personas conectadas a esta hora, Laura? Tenemos personas conectadas. No sé el nombre, por lo menos no lo sé todavía, pero a esa persona que está escuchando al otro lado del computador o al otro lado de su celular, un saludo especial de parte de esta iglesia y de este servidor. Y miren qué interesante, si tú te has perdido alguna de las conferencias que hemos tenido esta semana, y me gustaría hacer ese sondeo, ese censo, levanten la mano los que han venido a todas las noches desde el sábado. Con esta completan 3, sábado, domingo y lunes. Muy bien. Levanten la mano los que no pudieron venir a las 3, pero sí han venido a 2. Muy bien, que sería domingo y hoy. El que solo ha venido a una, o sea, hoy. El que solo hasta hoy pudo venir. Muy bien, muy bien. Miren esto, los que han venido a las 3, felicitaciones. Los que han venido a 2, esa tercera que no lograste escuchar, la consigues en YouTube, ¿verdad? Yo quisiera que Laura ahora nos dijera el canal o el enlace con el cual poder... ok, ahorita lo transmitimos, para que ustedes tomen nota. Y es importante, yo creo que hay que aprovechar la tecnología, porque me parece muy importante que la secuencia de temas que hemos venido analizando desde el sábado no se rompa, y si tú no pudiste escuchar alguno de ellos en casa, allí tranquilito, mientras de pronto vas adelantando algún oficio o haciendo alguna labor,
lo escuches, ¿verdad? Muy facilito porque hoy en día uno carga su celular, se pone sus audífonos y se conectó con el sermón. Así que en diferido también vale, ¿verdad? En diferido también cuenta, no dejen de escuchar los temas que se hayan perdido por alguna razón, y los que juiciosos han venido a todas las tres, pueden repasarlos, ¿cierto? Porque hasta yo los voy a repasar, imagínense usted, el que los predica los va a repasar, sí, porque aunque ustedes no crean, pero cuando uno se para aquí a veces dice cosas y piensa cosas que nunca había pensado antes. Y esa es una obra que el Señor hace, porque de eso se trata, que la predicación sea preparada, pero no se convierta en una camisa de fuerza, sino que a veces también le demos un campito a la obra directa del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. ¿Ustedes creen que estas noches quien les viene a hablar no es el pastor Julián, sino el Espíritu de Dios? Crean en eso, no me miren a mí, yo soy otro ser humano que necesita perdón y salvación, pero concéntrense en la voz de Dios, concéntrense en el poder de su palabra, concéntrense en lo que a través de lo que tú mismo estás viviendo, Dios te puede decir esta noche. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto entonces, y con el compromiso de que nos vamos a poner al día, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes van a hacer el intento de conectarse por YouTube o por Facebook para ponerse al día con las conferencias atrasadas? Bien, vea qué lindo. Ya las manos que están, mírenlo ahí. Buscan en YouTube Mensajeros de Esperanza, es el nombre del canal. Pegadito todo, ¿verdad, Laura? Mensajeros de Esperanza, facilito. Para escuchar en vivo, entonces es www.ministeriomensajerosdeesperanza.com. Fácil. ¿Listo? A buscar en YouTube. Bien, entonces vamos a entrar en materia esta noche porque nos espera un tema muy bonito, siendo las 7:30 de la noche. El tema del sábado y el domingo no tuvo problemas de presión de tiempo porque vinimos un poquito más temprano. Y por ejemplo, me decía Laura que anoche el sermón de este servidor desde que cogí el micrófono duró 1 hora y 7 minutos. Ustedes pueden creer 1 hora y 7 minutos de sermón. Yo no sé ustedes cómo se aguantan eso y cómo después de 1 hora todavía están allí sentados. Pero la verdad que aunque yo he intentado predicar más condensadamente, no ha sido fácil, es uno de mis defectos. Predico muy largo y hoy me prometí que no iba a hacer eso. Pero temo que, como siempre me pasa, voy a romper mis promesas, porque son las 7:30 y esperaríamos irnos más tardar a las 8:10 y eso lo vamos a intentar, ¿vale? Así que vamos a avanzar y vamos a estar muy concentrados. El tema de esta noche lleva por título La obediencia, y ahí hay un error de edición, a pesar de que yo intenté corregirlo. Y es sencillito, ustedes van a colocar un signo de interrogación al final de la frase necesaria para la salvación. Es decir, es una pregunta. Obediencia, necesaria para la salvación. Interesante, ¿verdad? Porque yo quisiera saber qué piensan ustedes. ¿Tú crees que la obediencia es necesaria para salvarse? Los que sienten que es así, levanten su mano. Es necesario obedecer para salvar. Los que creen que no es necesario, yo sé que ninguno. No nos atreveríamos a decir eso. Pero saben, hay personas que no obedecieron y serán salvas. Y tú dices, ¿cómo, pastor? Eso es imposible. Pues déjame decirte que sí hay casos. Y hay un caso muy bien ilustrado en la Biblia, como para poner ese ejemplo y arrancar de allí. Y es la historia del ladrón en la cruz, ¿se acuerdan? Un ladrón que llegó a la cruz
porque sí se la merecía. Si había alguien que merecía ese tipo de muerte, era ese ladrón o esos dos ladrones, que sí habían sido delincuentes, que sí habían atropellado a la gente, que quizás tenían delitos peores que el solo hurto. Pero ese ladrón, estando al lado de Jesús, después de que el otro lo vitupera y lo reta, entonces le dice: ni estando en la mismísima condenación tienes respeto por Dios. Nosotros merecemos lo que estamos padeciendo, pero este ningún pecado tiene. Y voltea a mirarlo con las pocas fuerzas que le quedan a su columna, a su cuello, y voltea a mirarlo allí traspasado por los clavos y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le mira, también hace un esfuerzo en medio de lo flagelado que estaba su cuerpo, voltea y le dice: desciende de la cruz, pórtate juicioso, obedece mis mandamientos y estarás conmigo en el paraíso. Amén. Uy, menos mal no hubo ni un solo amén. Están concentrados, muy bien. ¿Cierto que así no dice la historia? O sea que no hubo una condición de obediencia para poder impartir ¿qué? Salvación. La respuesta inmediata de Jesús fue: te aseguro, te garantizo que estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no pudo descender de la cruz porque no podía, estaba traspasado, no pudo devolverse a pedirle perdón a las personas que había herido, no pudo descender para ir a una iglesia y bautizarse, no pudo guardar ni un solo mandamiento más que su actitud de arrepentimiento, y aún así Jesús le dijo que va a estar en el paraíso, donde tú y yo queremos estar. Entonces, la obediencia no es una condición para la salvación, aunque no vamos a decir que la obediencia no sea parte de la vida de una persona salva, pero es distinto, ¿verdad? Porque una cosa es decir que yo obedezco porque soy salvo, y otra cosa es decir que yo obedezco para ser salvo. ¿Notan la diferencia? Hay una diferencia. Y la diferencia simplemente está en que la obediencia, como lo vamos a entender en el tema de esta noche, no es el resultado de un trabajo humano. La obediencia es el resultado 100% de un trabajo de Dios. Así que si tú quieres obedecer, no esperes que obediencia salga de tus manos, ni de tu forma de vivir, sino que si tú quieres obedecer, vas a tener que pedir la intervención plena de Dios. Les veo cara de confusión, me asustan. Porque quizás eso no lo habíamos escuchado así. ¿Saben por qué? Mire, el 100% de las veces que yo hago esta pregunta, escucho la misma respuesta. ¿Qué hay que hacer para salvarse? Obedecer. ¿Lo notaron? Y yo estoy diciendo lo contrario. Pero él me dijo que para salvarse hay que ¿qué? Y eso no es lo que la Biblia enseña. Ni es lo que deberíamos enseñar nosotros. Porque cuando la gente que quería salvarse preguntó: ¿qué haré para ser salvo? La respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo. Desarrolla tu fe en una relación con Jesucristo y serás salvo. Y cuando decía serás salvo, eso implicaba también serás obediente. Porque la obediencia es un resultado de la obra de Dios, no un resultado propio. Así que si tú quieres ser salvo, relaciónate profundamente con Jesús. La próxima vez que alguien te pregunte ¿qué hay que hacer para salvarse?, tú responde: volverse entrañablemente amigo de Jesús. ¿Qué hay que hacer para salvarse? Volverse amigo de Jesús. Eso así de sencillo, gracias.
Lo que pasa es que a nosotros nos metieron un chip que no sé cuántas generaciones atrás venían pensando lo mismo, y a nosotros nos heredaron ese chip que dice que un buen cristiano es el que hace cosas buenas y deja de hacer cosas malas. Y nos enseñaron que la vida cristiana consiste en lo que haces y dejas de hacer. Es decir, que el éxito en la vida cristiana radica en que hagas cosas buenas, te portes bien y evites hacer cosas malas, evites portarte mal. Y yo quiero decirles que a la luz de la Biblia, eso no es ser un buen cristiano. Porque la base del cristianismo no está en lo que tú haces. El secreto del verdadero cristianismo no está en lo que tú haces, sino en lo que Cristo hace en ti. Pero para que Cristo haga algo en ti, tú tienes que estar muy de la mano de Él, como ayer aprendimos a andar de la mano, ¿verdad? Alguien se acordó hoy de extender su mano y a apretarla. Alguien salió de su casa y dijo: Señor, desde hace mucho quería hacer esto, tú vas adelante. Y diste el primer paso. Un verdadero cristiano es el que disfruta su fe, no el que deja la fe solo para el sábado, no el que deja la fe solamente para los momentos de emergencia, sino un verdadero cristiano es el que aprende a vivir por fe. Amén. ¿Cómo enseñó Jesús este concepto? Vamos a leerlo en dos pasajes, quizás en tres. Vayan conmigo al Evangelio de Marcos, para repasar una historia que ya conocemos, pero que quizás hoy vamos a masticarla. Marcos capítulo 12. Y quiero por favor que no olviden una idea, para que me la recuerden al final. La vida cristiana no consiste en el hacer. Repitan conmigo: la vida cristiana no consiste en el hacer. Dile a la persona que está a tu lado: oye, la vida cristiana no consiste en el hacer. Listo, no perdamos de vista esa idea, porque cristiano no es el que hace. Salvación no es el resultado de lo que tú haces. La obediencia no es una condición para salvarte. La obediencia, la verdadera obediencia, porque hay una imitación de obediencia que se llama fariseísmo. Es esa obediencia que yo aparento tener cuando en realidad por dentro estoy lleno de pecado. Y déjenme decirles que todos nosotros somos especialistas en esa clase de obediencia. Porque podemos parecer muy piadosos, pero en la intimidad vivimos una vida distinta. ¿Cierto? Pero la verdadera obediencia de la cual vamos a hablar esta noche es la obra de Dios en ti, y tú no haces nada por conseguir esa obediencia más que lo que vamos a aprender. Un día le preguntaron a Jesús, alguien se acercó de los escribas, versículo 28, Marcos 12, 28, y Jesús estuvo discutiendo con algunos maestros de judíos, especialistas en Biblia. Imagínate, Jesús tratando de explicar la salvación en contravía de los conceptos judíos tan arraigados que había en ese tiempo. Algo parecido a lo que está pasando hoy en día.
Y Jesús recibió una pregunta. Finalizando el versículo 28 dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Si paramos ahí, en el versículo 29, esas palabras del versículo 29 no tienen pinta de mandamiento, ¿verdad? Empiezan en realidad como una amonestación, pero no tienen pinta de mandamiento. ¿Por qué empiezan así? Porque Jesús en ese versículo citó la escritura del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio, es decir, citó la Biblia de esos días. Y ese versículo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es una famosa oración judía que todo judío memorizaba antes de llegar a su edad, a su mayoría de edad, que eran los 12 años. Es la oración de la Shema. Shema se llama así porque Shema es escucha u oye en hebreo, Shema. Y entonces los judíos se memorizaban todo ese capítulo. Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahora sí viene el mandamiento más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Si lo queremos traducir en una frase más juvenil, más moderna, diríamos, enamórate apasionadamente del Señor. O como dirían los jóvenes, trágate del Señor. O sea, enfócate absolutamente en Él. Porque allí dice, con tu corazón, con tu alma, con tu mente y con tus fuerzas. Es decir, que no haya ningún atributo tuyo, ni ningún aspecto de tu vida que no esté interesada en Dios. Enamórate así. Y por supuesto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue la respuesta de Jesús. El mandamiento más importante de todos es amar. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Por qué crees tú que el Señor concentró toda la ley en ese verbo? ¿Por qué crees tú que el modelo de la obediencia se resumió en ese verbo, amar? El ideal de la obediencia en eso consiste, en una sola palabrita, amar. Hermanos, es que el estado del amor, o más bien la actitud del amor, porque el amor es un verbo activo, es el poder más eficaz para llevarte a entregar tu vida a una persona. Y de pronto las relaciones humanas son un leve ejemplo, ¿cierto?, de lo que podría ser nuestra relación con Dios si lo quisiéramos. Las relaciones humanas son un pálido ejemplo, pero sirve para ilustrar un poquito. ¿Cuántos de ustedes se han enamorado alguna vez? Pilas con el que está casado y no levanta la mano, porque esta noche se la cobran en la casa. Porque el éxito del matrimonio es seguir enamorado a pesar de estar casado, seguir siendo novios a pesar de estar casados, ¿no? Repetir las costumbres y los momentos del noviazgo. Pero vamos a recordar un poquito los momentos del noviazgo, los que estuvimos enamorados y seguimos enamorados. Cuando uno se enamora,
las fuerzas, la paciencia, el interés se redobla, se multiplica. Tú eres capaz de hacer lo que sea si estás enamorado, ¿sí o no? A mí me pasó y todavía me pasa, pues no con la misma frecuencia que cuando era novio, pero todavía me pasa. Pero me pasó que, por ejemplo, me ponía una cita a una hora específica. Recuerdo una vez que nos pusimos una cita en un centro comercial después de que ella saliera de trabajar y yo también de trabajar. Y llegué como novio feo, bien puntual a esa cita. O sea, puntual es llegar antes de la hora. Y tranquilito me senté a esperar porque estaba ansioso de ver a esa persona amada. Y llegó la hora y dije, bueno, esta es la hora, pero no importa si hay que esperarla unos minuticos. Pero al rato volví a ver el reloj y habían pasado 10 minutos y dije, 10 minutos no son nada. Pero al ratico volví a mirar el reloj y había pasado media hora y nada que llegaba. Y en ese tiempo no habían celulares así tan fácil como hoy, no había forma de un WhatsApp o de llamar. Y cuando pasaron 40 minutos, por primera vez dije, oye, está como retrasadita. Porque ¿qué había de por medio? ¿Qué había por dentro? Amor. Pasó una hora y ustedes no lo van a creer, pero yo seguí allí sentado en el mismo lugar. Porque yo sabía, uno, que estaba enamorado y que esa persona tenía que llegar. No se pierden las esperanzas cuando tú estás enamorado. Pasada la hora apareció. Y como son las mujeres de espontáneas y sinceras, tuvo el descaro de preguntar, ay, ¿me demoré mucho? Pero el enamorado tuvo la paciencia para responder, no, tranquila, no, yo acabé de llegar. Y llevaba más de una hora esperando. Eso lo hace solamente ¿qué? Una persona enamorada, porque si tú no estás enamorado, ni siquiera esperas 15 minutos. Si no hay un compromiso que se llama amor de por medio, no se espera. Cuando tú estás enamorado, yo recuerdo, uno enamorado es capaz de privarse de cualquier gustico propio por pensar en el gusto del otro, ¿verdad? Tú enamorado te sacrificas, dejas de comer, dejas de comprar para ti, ¿cierto? Todo por acumular para poder complacer al otro. Por eso, si tú quieres tener una mujer en la palma de la mano, sacrifícate por darle a ella y la vas a tener feliz, ¿cierto? Los detalles, el gran problema del matrimonio es que olvidamos ser detallistas. Y cuando estamos enamorados, somos capaces de gastar todo el salario de un mes en esa persona y no nos duele, ¿cierto? Cuando se está enamorado se es capaz de hacer cualquier, satisfacer cualquier pedido. Yo recuerdo cuando ella, la primera vez que me dijo, yo tenía otra forma de corte en la universidad, que fue el lugar donde nos enamoramos, y un día ella me tocó la cabeza y me dijo, ay, mi amor, a mí me gustaría que tú te dejaras crecer el pelo un poquito más, muy bajito. Hermanos, nunca más volví al peluquero. Hasta la fecha, porque cuando tú estás enamorado, tú quieres ¿qué? Complacer. Yo no sé si estás entendiendo el concepto del amor hasta el momento, aunque estamos poniendo ejemplos, vuelvo y digo, pálidos de lo que es y lo que puede llegar a ser tu relación de amor con Dios. O sea, si tú te arriesgas a amar al Señor y a dejarte amar por Él, no tienes idea de las cosas que es capaz de hacer Dios en tu vida. No tienes la idea de los problemas que es capaz de resolver Dios en tu vida. No tienes idea de lo fácil que Dios podría transformar a esa persona que amas si tú te atreves a enamorarte del Señor. Cristianismo
no es. Ya olvidaron la frase que les pedí que memorizar. No es hacer. Y a la luz de este versículo diríamos que cristianismo es ¿qué? Amar. Gracias. Entonces vamos cambiando el concepto. Cristianismo no es hacer. Así que el que nos enseñó que para ser un buen cristiano hay que cumplir reglas, normas y mandamientos se equivocó, porque eso no es ser un buen cristiano. Se puede cumplir normas, reglas y mandamientos sin ser buen cristiano. Siendo fariseo, eso se puede hacer. ¿Sí o no? No lo hacían los fariseos del tiempo de Jesús así. Al pie de la letra cumplían normas, reglas y mandamientos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Pero si tú quieres ser un cristiano genuino, ama. Deja de preocuparte por el hacer y el no hacer y enfócate en el amar y te va a ir mejor. Y vas a descubrir lo que es verdadero cristianismo. Ama. Y el amor requiere tiempo, el amor requiere espacio, el amor requiere intimidad. Así que si de pronto después de este sermón te interesa empezar a amar a Dios, empieza a separar tiempo para Él, empieza a buscar un espacio para Él y procura buscar momentos de íntima comunión con Él, de intimidad con Dios, que son los mejores. ¿Vamos bien? Vamos a continuar, porque hay otro texto que nos aterriza, nos pone en nuestro sitio, de lo confundidos que estamos con los conceptos del cristianismo. Quiero que vayan conmigo ahora al Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Y yo les voy a decir algo antes de leer Juan 15. Yo no sé si alguien recuerde, pero el sábado en la noche dijimos que las cosas más simples y sencillas de la Biblia son las más importantes. Y lo más complejo, lo más difícil, las fechas y las profecías y todo esto que nos apasiona de vez en cuando, es lo secundario. Y lo que vamos a leer a continuación es la manera más simple como Jesús pudo llegar a explicarnos el camino para salvarnos. El camino para que nos vaya bien en esta vida y esta vida se nos prolongue por la eternidad. Vamos a leer unos versículos simples que yo sé, ustedes van a decir, ay pastor, yo eso ya lo había leído. Ya eso yo lo había... Sí, pero es que el Señor decidió que el reino de los cielos fuese de los pobres, de los humildes. Porque cuando tú tienes la humildad de decir, Señor, quizás yo he leído eso, pero todavía no lo entiendo, ayúdame, encuentras el camino. Pero cuando tú dices, yo eso ya me lo sé, yo esta semana no voy a ir a la iglesia porque otra vez predican de lo mismo. Ustedes no piensan así, ¿no? Ustedes por eso están aquí. Pero cuando tú dices, no, yo para qué voy a perder tiempo allá en la iglesia si esas cosas yo ya las sé. Resulta que Jesús está hablando de la vid, ¿verdad? Y empieza diciendo, yo soy la vid verdadera. Los que quizás no saben a qué se refiere la palabra vid, pues es un árbol de uvas. Aunque nosotros aquí en Occidente conozcamos las uvas como una enredadera, en Oriente, y aquí también, solo que en Oriente las uvas son un árbol con ramas de las que se desprenden racimos de uvas. Y el Señor dice, yo soy ese árbol, y mi Padre es
el labrador, mi Padre es el jardinero. Vamos a saltar al versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Tú has ido al campo y alguna vez has encontrado la rama de un árbol desgajada, tirada en el piso? Quizás con florecitas y todavía con algo de vida, porque la acaban de desprender. Y los que quizás nacieron o se criaron en el campo saben que si hay algo que duele es ver un árbol sin un brazo, un árbol desgajado. Pero cuando tú encuentras esa rama tirada en el piso, tú dices, ay, de pronto esa rama alcanza a dar algún fruto. Voy a esperar, la voy a llevar para la casa y la voy a poner allá en la mesita de noche, porque esa da fruto, eso tarde o temprano da. ¿Uno puede concebir esa idea? No. Por bonita que sea la rama, si se desprendió del árbol, no te va a dar ¿qué? Fruto. No guardes esperanza porque no te va a dar fruto. Porque la naturaleza del árbol es que solo te produce fruto si está aferrado del tronco. Y entonces el Señor, un ejemplo tan sencillo de la naturaleza, lo traslada a tu vida espiritual y te dice, tú estás interesado en ser salvo, ¿verdad? Tú estás interesado en llevar una vida ejemplar, de obediencia, de frutos buenos. ¿Quieres dejar de ser ese cristiano tibio, a medias, mediocre? Que los sábados se ve muy bien, pero entre semana ¿quieres ser esa clase de cristiano? ¿Quieres quizás empezar tu vida cristiana o retomar tu vida cristiana y no volver a fracasar, no volver a declinar, no volver a hundirte? Entonces el Señor dice, aprende la lección de la vid. Tú eres la rama, yo soy el tronco. Si permaneces en mí, vas a dar mucho fruto. Pero ahora lean conmigo el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que se agarra de mi diestra y yo agarro la suya, ese lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis. ¿Y qué verbo aparece? Hacer, el verbo que vamos a descontinuar de nuestra lista de prioridades cristianas. Yo no sé si ustedes lo notan, pero el Señor contradice aquello que a nosotros nos enseñaron, que para ser un buen cristiano hay que hacer. Entonces, para ser un buen cristiano hay que ir a la iglesia, hay que devolver el diezmo, hay que hacer obras de caridad, hay que guardar bien el sábado, ¿cierto? Hay que honrar a los padres, por supuesto, hay que hacer. Pero la lista de el no hacer es más larga, porque para ser un buen cristiano, pilas. No hay que decir mentiras, no hay que fornicar, no hay que tener malos pensamientos. ¿Qué más no hay que hacer? Ustedes saben más que yo. No hay que robar, no hay que codiciar. ¿Qué más? No hay que matar, no hay que mirarle la mujer al vecino, ni el carro al vecino. No hay que hablar falso testimonio, no hay que mentir. O sea, la lista del no hacer es todavía más larga. ¿Cuándo acabamos nosotros de chulear todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer? Yo no sé. Pero estamos
mal enfocados si pensamos que un buen cristiano depende de lo que se hace. Porque aquí Jesús dijo, no, no es lo que se hace. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces el verbo que hay que empezar a profundizar en nuestro cristianismo no es hacer. La vida cristiana no consiste en el hacer. La vida cristiana consiste en el permanecer. ¿Escuchas lo que estamos diciendo esta noche? La vida cristiana consiste en permanecer. Ahí está el secreto. Por favor, dile a la persona que está a tu lado, el secreto de un buen cristiano es permanecer. Dile así. Y el que escuchó, entonces devuélvale. Sí, el secreto de un buen cristiano es permanecer. Permanecer. ¿Cuántos fracasos nos ahorraríamos si en lugar de mirarnos cada tanto al espejo para ver si estamos bien vestidos y bien bonitos y por ahí de paso mirar al vecino a ver si vino bien vestido y bien bonito, miráramos más hacia Jesús a ver si estamos bien conectados a Él? ¿Cuántas decepciones nos ahorraríamos? ¿Cuántas promesas rotas evitaríamos si en lugar de andar enfocados en lo que se hace y no se hace, estuviésemos enfocados en un enamoramiento absoluto y apasionado del Señor? Pero, mis queridos, uno no se enamora de alguien sin sacrificar su corazón, ¿cierto? No es posible dejar entrar a alguien a tu vida si tú no haces sacrificios. Entonces, mira qué bonito. Dios no quiere que te sacrifiques y te des juguete y te des látigo por las normas y los mandamientos porque Dios sabe que si tan solo tú te sacrificas por una conexión permanente con Él, esas normas y esos mandamientos van a nacer y a crecer como frutos naturales en tus ramas. Así como de una forma natural el árbol de naranjas produce, las ramas de un naranjo producen naranjas. La rama recibe esa virtud, ¿de dónde? Del tronco y de la raíz. Es decir, nuestro cristianismo florecería y fructificaría de una forma abundante si en lugar de andar preocupados por lo que hacemos o no hacemos, anduviésemos preocupados por dedicarle más tiempo al Señor. Anduviésemos preocupados por tener momentos de intimidad más largos con Dios. Anduviésemos preocupados por no andar pensando en las cosas que nos estresan y nos roban la paz, sino andar pensando en una oración. Porque el sábado y anoche hemos venido diciendo qué diferente es la vida cuando tú oras más. Qué distinta es la lucha con el trabajo, con la familia, cuando tú empiezas a colocar todo lo que atraviesa en tu mente en las manos de Dios. Cuando tú te conectas con el tronco. Cuando tú entiendes que no eres más que una simple raíz que si se desprende no da fruto, pero si permanece producirá todo el que quieras. Por eso esta noche yo quisiera finalizar esta meditación llevándolos a una última historia y a escuchar una linda melodía especial. Mateo 19. En Mateo 19 aparece una historia
que aunque se haya escrito hace milenios atrás, es tu historia. Ahí estás tú. Y dice la historia del joven rico. Y me agrada mucho que esta es una iglesia joven. He visto muchos jóvenes. Y saben, si hay un público al que Dios le gusta convencer es a los jóvenes, porque un joven que se atreve a consagrar su vida y a enamorarse de su Dios es un joven que tiene un poder de vida y una utilidad incalculable. Dios puede actuar a través de los ancianos. De hecho, a veces Dios tiene que conformarse con usar a los ancianos. Pero Dios quisiera usar a los jóvenes. Dios quisiera ver en estos tiempos otro José, otra Esther, otro Daniel. Y aquí aparece un joven sincero que se acercó a Jesús preguntándole, ¿qué bien, qué haré? ¿Para qué? ¿En dónde estaba la mente de este joven acerca de su salvación? En que su salvación dependía de qué? Del hacer, de lo que él hiciera. Que había que hacer algo para merecer la salvación. Como el sábado que yo pregunté, ¿cuántos creen que somos salvos por la fe y las obras? Y todos levantaron la mano, porque todos pensamos de alguna forma que hay que hacer algo. No, es imposible que Dios me dé todo gratis. No, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que demostrarle a Dios que sí puedo. Y se nos olvida que cualquier esfuerzo de hacer algo bueno son trapos de inmundicia para Dios. Y este joven llegó con ese interés, y déjenme decirle que no era cualquier joven, era un joven disciplinado, era un joven devoto, judío pero devoto, o sea, juicioso. Y llegó preguntando la pregunta equivocada, ¿qué hay que hacer para salvarse? Y entonces el Señor, y dicho sea de paso, en el registro de Marcos dice que el Señor lo miró con amor. Aquí no aparece, pero en el otro evangelio dice, y el Señor lo miró con amor. ¿Lo miró con amor por qué? Porque Jesús sabía que detrás de esas ideas equivocadas acerca de la salvación había un hombre sincero, como los que Él está viendo esta noche aquí. Dios te ve y dice, a pesar de que él está confundido, a pesar de que ella tiene problemas, a pesar de que tiene dificultad, a pesar de que ha caído, se ha levantado, ha vuelto a caer, se levanta, vuelve a caer, yo sé que él es sincero. Y yo sé que si tan solo él enfoca bien su mirada en mí, va a triunfar. Amén. Y eso espera Dios de ti. Y por eso te mira con amor también. Y entonces el Señor Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Como quien dice, pues, ¿me vienes tú a preguntar qué hay que hacer para salvarse cuando tú eres especialista en la ley? Porque era un joven enseñado por judíos, estudiado en las escuelas judías. Y entonces el Señor le dice, solo uno es bueno, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús le da un poquito de su propia medicina por un momento. Es decir, Jesús responde de la manera como ese joven esperaba. Guarda los mandamientos. Pero Jesús da una respuesta incompleta a propósito, porque él quería que el joven encontrara lo que realmente le faltaba. Y entonces él pregunta, ¿cuáles mandamientos? Y ustedes saben dónde están los mandamientos, ¿verdad? Mañana vamos a hablar un poquito de eso. Porque mañana vamos a ver cuáles son los frutos que el Señor, solo Él, puede producir en nuestras vidas. Y entonces Jesús le recuerda cuáles son los mandamientos. No que no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y yo les pregunto, hermanos, ¿es relativamente fácil evitar matar? ¿A alguno de ustedes se le ha atravesado por la cabeza matar a alguien? Espero que no.
Pero es relativamente fácil, por mero sentido común, abstenerse ¿de qué? De matar. Es relativamente fácil abstenerse de cometer adulterio. Pues para un hombre normal que está enfocado en su esposa. Es relativamente fácil no hurtar, porque nos enseñaron desde pequeños no hay que robar, y uno no roba. ¿Cierto? Uno prefiere no robar. Y no hablar falso testimonio, pues también uno no anda metido en chismes. Estamos hablando de los mandamientos, ¿verdad? De los 10 mandamientos. Y el joven respondió: todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta? ¿Saben? Ya el joven había evitado matar, adulterar, hurtar, robar y hablar falso testimonio. El joven había hecho lo fácil. Y yo estoy seguro que si aquí hacemos una encuesta privada, no vamos a encontrar ningún asesino, ningún adúltero, no vamos a encontrar ningún ladrón. Porque a nosotros nos queda fácil cumplir con la letra de la ley. Pero lo que realmente se necesita, donde está el grado de dificultad, no es en la letra. La letra la puede uno cumplir facilito. No puede aparentar cumplir los mandamientos. Pero lo que realmente está en juego, lo que produce verdadera obediencia y no obediencia farisaica, es lo que Jesús dice a continuación. Y entonces Jesús le dijo: bueno, ya te diste cuenta que las cosas que crees que hay que hacer para salvarse, ya las hiciste. Entonces mira, escucha bien lo que te falta, escucha bien dónde está la clave para salvarse. Si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven, y la palabra clave está al final: sígueme. Es posible que tú seas un cristiano promedio, normal, es posible que tú intentas hacer las cosas bien, pero no estás conforme. Yo quiero decirte esta noche que el secreto no está en hacer. Mientras sigas enfocado en cumplir mandamientos, te vas a perder. Porque el secreto para que tengas una vida cristiana realizada está en que te enamores del Señor, permanezcas en su comunión tanto como sea posible, a tal punto de que una a una vayas dejando todas las cosas de este mundo por seguirlo a Él. Amén. Ahí está el secreto. Seguir a Jesús es el secreto. Permanecer en el Señor es el secreto. No dejar de levantarse cada mañana, un encuentro íntimo con el Señor es el secreto. Mantener la oración encendida en tu corazón es el secreto. Invocar el nombre del Señor cada vez que tengas necesidad es el secreto. Porque nuestro gran problema es que nos llega la crisis, nos llega la tentación, nos llega la discusión en el hogar, nos llega el problema que sea. Y nos acordamos de hacer todo y de llamar a cualquiera, menos a quién. Menos al Señor, menos de ir a derramar nuestro corazón con el Señor. Así que no te olvides de que el secreto de una vida cristiana feliz y de paso de tu salvación no está en el hacer, sino en el qué, sino en el permanecer. Vamos a escuchar esta noche un especial. Y mientras tú escuchas esas letras, yo quiero que tú le digas al Señor, intenta cerrar tus ojos por un momento y dile: Señor, ¿cuántos años llevo yo desperdiciando los frutos que tú mismo quisieras darme? ¿Cuánto tiempo llevo viviendo un adventismo a medias o un cristianismo mediocre?
tan solo porque no quiero pagar el precio de enamorarme de ti. No quiero hacer el sacrificio de separar mi tiempo para ti, mi mente para ti. Y mientras oras, dile: Señor, ayúdame a hacerme amigo tuyo, amiga tuya. Vamos a escuchar el especial. Hoy vengo a ti, necesito tu luz, mis promesas hoy te vuelven a fallar. Entendí que pecar es estar lejos de ti, y gloriosas y vienes a mí. ¿Cómo has hecho para soportar los pecados del mundo? Si tan solo los míos no consigo llevar. ¿Y a dónde iré si no te tengo? Es que andando de tu mano es tan fácil vivir, en ti hallé mi consuelo, aumenta mi fe todo a ti. Entrego mi Señor. Este canto dice algo lindo. Entendí que pecar es estar lejos de ti. Yo quisiera que, si tú has entendido eso, Hoy vengo a ti, si hoy, como dice este canto, viniste necesito aquí más fuerzas, consciente de que mi pasado tus fuerzas, me acusa tu futuro, otra el éxito de tu vida vez. dependes de Dios, no de ti. Y Pero quieres decirle: sé Señor, que yo en voy la a reconstruir mi amistad contigo, yo voy a mi poner mis nombre ojos en ti y en nada más. pensabas, Yo quiero invitarte para que sabiendo renueves que ese pacto y este ese compromiso día iba a de un amor y una llegar. amistad con el Señor viniendo aquí adelante. En tus Si ese es tu deseo, si has palabras entendido que estás aquí, encuentro porque el Señor te remedio invita mi a una alma. reconciliación En las con Él, llagas con su de amistad. tus manos, ¿Habrá algún valiente que quiera expresar ese deseo de volver al Señor, de amistarse con Dios, viniendo aquí adelante? Dios te ¿Y bendiga. a dónde iré si no te tengo? Mientras escuchamos, voy a orar para que el Señor Es te que toque y vengas andando aquí. de tu mano es tan fácil vivir, en ti hallé mi consuelo, aumenta mi fe todo a ti. Entrego mi Señor. Hoy vengo a ti, necesito más de tu luz. Amén. Yo quisiera orar para finalizar, pero algo en mi corazón me dice que este grupo no está completo. Que quizás el día y el momento indicado para iniciar una nueva historia es este. Y las lindas cosas en la vida suceden cuando menos las esperamos. Así que si esta noche viniste y no te imaginabas que alguien te iba a decir: pasa adelante y reconfirma tu amistad con el Señor, pues déjame decirte que este llamado es para ti. Alguien más consciente de que lo que más necesita en su vida es enamorarse del Señor, quiere venir aquí adelante para decirle: Señor, ayúdame
a colocar mis ojos en ti. Ayúdame a sacar más tiempo para ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Y Dios te bendiga. Tú podrás decir, desde aquí el Señor me ve. Sí, Dios te ve. Pero sabes, los pasos que tú das hacia Dios, cuando tú respondes afirmativamente, yo quisiera que pasaran hacia los lados para que podamos ayudar a alguien más que venga. Los pasos que tú das afirmativamente hacia Dios no son en vano. Dios los premia. Dios los premia. Así que ustedes siéntanse privilegiados de ser hoy bendecidos y premiados por Dios. Pero no son los únicos, déjenme decirles. Hay alguien más que va a pasar en este momento para ser parte de esos que, conscientes de sus debilidades, de sus luchas, de sus pecados, dicen: quiero poner mis ojos en el Señor. Quiero pedirle que otra vez despierte mi espiritualidad, me vuelva a conectar con la vida y me ayude a salir de donde estoy, me ayude a ser el cristiano que puedo ser. Dios bendiga a esas jóvenes. ¿Hay alguien más junto con estas jóvenes ya para finalizar? ¿Por qué no vienes? Dios te bendiga. ¿Por qué no le das una oportunidad a Dios? ¿Por qué no te olvidas por un momento que hay gente a tu alrededor y dices: esta noche es mía con Dios? Voy a fortalecer mi compromiso de amarle a Él. ¿Alguien más quiere venir antes de orar? Estás allí pensando: bueno, ¿y por qué yo no me levanto? ¿Por qué yo no soy parte de este llamado? ¿No necesito acaso la amistad de Dios? Si esas son tus preguntas, no es mi voz, es la voz del Espíritu Santo que te habla y te dice: ven a la oración. ¿Alguien más quiere venir? Una última persona, un último valiente que se va a unir a este grupo quizás, antes de orar. ¿Crees que esta bendición es también para ti? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a orar por este joven padre y esposo, Sebastián, ¿no? Y vamos a orar por Lady. Y aunque parezca que es algo de rutina que la gente venga aquí al frente a aceptar un llamado, yo estoy convencido que esta noche y los próximos días no van a ser los mismos después de esta oración. Vamos a orar. Cerremos los ojos. Querido Padre y querido Dios, queremos darte gracias por amarnos como nos amas. Queremos darte gracias por tenernos esa paciencia que no se acaba, a pesar de que tantas veces corremos lejos de ti y por estar lejos de ti hacemos cosas malas, pecamos. Pero esta noche, Señor, vinimos a esta iglesia porque algún ángel de los que te sirven nos ayudó a venir. Nos empujó para salir de la casa y decir: esta noche debe haber tiempo para Dios. Y la voz dulce de tu Espíritu Santo nos convenció. Han pasado aquí adelante un grupo lindo de personas que son conscientes de su mayor necesidad, la necesidad de poner su mirada en ti y de decirte: Señor, ayúdame a conectarme otra vez contigo. Ayúdame a volver en amistad con Dios para tener paz y para que me vaya bien. Y por eso esta noche yo quiero orar en el nombre de Jesucristo para que tu bendición descienda sobre estos valientes. Pero estoy seguro, Señor, que alguien más sintió la necesidad de pararse y no lo hizo por la razón que sea. Y a esa persona, Señor, durante esta semana tú la vas a convencer de que no hay algo más urgente y más importante que aceptar cada llamado
y cada invitación que nos hagas en público o en privado a buscarte, a aprender de ti, a conocerte. Vuélvenos a traer mañana, Señor, a pesar de lo apretada que esté la agenda, a pesar de lo escaso que sea el tiempo, vuélvenos a ayudar a ponerte en primer lugar mañana. Y bendice, Señor, a los que están en este momento conectados a través de la tecnología, haciendo también esta oración. Haz llegar a ellos tu bendición. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga y les guarde a todos. Esta noche nos vamos a despedir escuchando el coro tema. Y mientras escuchamos el coro tema, vamos a ir saliendo. Vamos a ir saliendo en la paz del Señor. Feliz noche para todos.